Hola, buenas. En este vídeo vamos a hacer algunos problemas de electricidad para comprender cómo se puede hacer mejor la asociación de resistencias, la distribución de intensidad y tensión y el cálculo de potencia disipada por las resistencias. Antes que nada, quisiera repasar lo que entendemos como electricidad, y no es más que el movimiento de los electrones a través de un material conductor. Esta corriente eléctrica, pues, bueno, tal como estáis viendo en la animación, va desde el polo negativo de la batería hasta el polo positivo, siempre y cuando estamos hablando de corriente continua. Bien, ¿por qué es importante el análisis de circuitos? Lo que necesitamos hacer en este tipo de problemas, en este tipo de, sí, bueno, de problemas, es llegar al circuito equivalente. Si os fijáis, aplicar ecuaciones, ley de Ohm o lo que toque en un circuito, pues así es bastante complicado. Lo que hace falta es llegar a un circuito equivalente en el cual tengamos únicamente un elemento que consuma electricidad, en este caso una resistencia, y un elemento que sea una fuente de corriente, una fuente de electricidad. En este caso vamos a utilizar una pila, o vamos a hacer los ejemplos con una pila. Bien, entendido esto, qué es la electricidad y por qué es importante llevar al circuito equivalente, hay que ver o hay que repasar y entender cómo se distribuyen las o los componentes en un circuito. Los circuitos pueden agrupar sus componentes de dos maneras principalmente, aunque puede haber varias más. La primera y la más simple es agruparlos cuando termina uno que inicie el siguiente, es decir, en serie. Si os fijáis, R1, R2 y R3 en la imagen de la izquierda de la pantalla, pues están seguidas, están puestas en serie, ya que cuando termina la 1 comienza la 2, cuando termina la 2 comienza la 3, y están todas conectadas entre sí a la vez a la pila. No ocurre lo mismo en las distribuciones en paralelo, situadas en la parte derecha de la pantalla, puesto que justamente estas tres, en el ejemplo, comparten el inicio. Si os fijáis, R1, R2 y R3 estarían o tendrían su inicio en la parte derecha de izquierda del circuito, mientras que al final en la parte derecha, ¿vale?, del circuito. Es decir, todas están conectadas, su inicio entre sí y su final también entre sí. De no ser así, entraríamos en otro tipo de configuraciones que mezclen serie y paralelo, pero lo vamos a ver posteriormente en algunos ejemplos matemáticos. Cuando tenemos esto entendido, vamos a ver qué ocurre con la electricidad. Vamos a ver qué ocurre con esos electrones que se movían en el circuito. Mirad, vamos a suponerlo de una manera muy simple. Físicamente lo que ocurre no es exactamente así, pero se acerca bastante para entenderlo. Imaginad que de la pila salen, pues aquí he puesto 5 electrones, con mucha energía, ¿vale? Cuanto más cálido sea el color, más energía tienen. Bueno, más que energía, fuerza. Vamos a llamarlo fuerza, ¿vale? Bueno, pues cuando esos electrones en un circuito en serie salen de la pila y pasan distintamente, o una después de la otra, entre las resistencias o los elementos que consuma potencia, esos electrones, pues bueno, si os fijáis, no hay ningún otro sitio por donde se puedan ir. Primero van a pasar por el 1, luego por el 2 y luego por el 3. No se van a bifurcar de ninguna manera. Así que por 1, por 2 y por 3 van a pasar siempre los mismos. En este dibujito, pues 5 electrones. ¿Y qué pasa? R1, R2 y R3 están seguidas, lo hemos dicho, están puestas en serie. Pues aquí los electrones, por decirlo de alguna manera, ya saben que van a pasar por 3 resistencias. De alguna manera lo saben. Y digamos que van a perder un poquito de fuerza en 1, un poquito de fuerza en 2 y un poquito de fuerza en 3. Cuando van pasando, como que dejan ahí tanta fuerza o una fuerza dependiente de su movimiento, ¿vale? Una fuerza de movimiento dependiente de la resistencia que haya. Obviamente se van a dejar, decirlo de alguna manera, más resistencia
perdón, más fuerza cuando sea más grande la resistencia, porque va a costar atravesarla más, ¿no? Bien, pues cuando ya han ido pasando, como digo, el ejemplo es para entenderlo. Fijémonos que siempre pasan los mismos electrones, aunque van distribuyendo su fuerza entre las tres resistencias. ¿Por qué? Porque después de una tiene que venir otra y después de otra tiene que venir otra más todavía. Van seguidas. Pues la fuerza la van a tener que distribuir entre esas tres. Digo que es para entenderlo, ¿vale? Cuando ya han salido de las tres que hayan perdido toda la fuerza, lo que tienen que hacer los electrones, como es un circuito y un circuito siempre es cíclico, vuelven a la pila. Al volver a la pila, los electrones, los mismos que han pasado siempre por las tres resistencias, se cargan de nuevo de fuerza, cogen fuerza, yo qué sé, comen, ¿vale? Comen electricidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos electrones ya están preparados de nuevo para circular por las tres resistencias. Así que el comportamiento que tenemos es que los electrones no se van a bifurcar nunca. Siempre pasan esos 5 electrones por cada una de las resistencias. Y dejan en cada una un poquito de su fuerza, dependiendo de cómo de grande es la resistencia que haya. ¿Por qué? Pues porque van seguidas y tienen que atravesar las tres. Así que se tienen que esforzar un poco en cada una para pasar a la siguiente. Aunque parece que es una tontería, este comportamiento es un comportamiento físico que podemos sintetizar de esta manera. La intensidad, que es la cantidad de electrones en elementos en serie, permanece constante. ¿Por qué? Porque no se bifurcaban, no se iban por ningún otro camino. Los que pasaban por el 1, luego pasaban por el 2, luego pasaban por el 3. Porque estaban puestos de manera continuada. Y a su vez, la tensión, que es la fuerza con la que se movían los electrones, sí que se reparte. Porque primero tiene que pasar por el 1, luego por el 2 y luego por el 3. Así que esa fuerza la van a ir repartiendo en función de la resistencia que haya, ¿vale? Esto es un comportamiento que tiene que quedar claro para poder pasar a explicar el de paralelo. La intensidad en los elementos en serie permanece constante porque los electrones tienen que pasar por todos, no se pueden bifurcar, están uno detrás de otro. Y la tensión, que es la fuerza con la que se mueven, sí que se reparte en cada uno de los elementos, como tienen que ir continuando, ¿vale? Del 1 al 2, del 2 al 3, sí que se reparte. Vamos a ver qué ocurre en paralelo. Bueno, situamos un esquema muy parecido. Pero en paralelo, obviamente. Los 5 electrones que salen de la pila, ya con fuerza, van a moverse cada uno a las resistencias distintas. Aquí lo tenemos. Pero claro, al llegar aquí, recordad que en circuitos, cuando los nodos coinciden, ¿vale? Estaríamos ante los puntos de unión coinciden, ¿vale? Este es uno aquí, este es uno aquí, estaríamos hablando de un nodo. Pues cuando lleguen a ese nodo, los electrones, ¿qué van a hacer? Pues se encuentran con una bifurcación. Tienen que repartirse entre esta y esta resistencia. Así que, bueno, hemos supuesto aquí que 1 se va por la de arriba, 2 se van por la de abajo y 3 se van por la de... Perdón, 2 se van por la del medio y 2 se van por la de abajo. En este ejemplo, R2 y R3 tendrían que tener la misma resistencia. ¿Por qué? Porque se van a ir más o menos electrones en función de la resistencia, del valor de la resistencia que tengan que atravesar. En este caso, pues como por aquí se va 1, pues seguro que la resistencia es mayor. Y por aquí se van 2, pues porque igual la resistencia es menor. Les es más fácil atravesar esta resistencia que esta, por eso por aquí van más. Y como he dibujado 2 y 2, pues podríamos decir que es la misma. Pero aquí, ¿qué pasa con la fuerza? ¿Qué pasa con la tensión? Bueno, pues si os fijáis, los he dibujado siempre del mismo colorito. Y es que aquí la tensión es la misma. Cuando estos electrones que llegan aquí ya han sufrido un cambio que ha sido repartirse. Bueno, pues con toda la fuerza van a atravesar la resistencia 1. Los que llegan aquí ya se han repartido, ya han tenido un cambio, pues con toda la fuerza pasan por la resistencia 2. Igual ocurre en la resistencia 3. Los electrones que se han repartido pasan porque ya se han bifurcado y, bueno, pues continúan con toda la fuerza, con toda la tensión. Nuevamente, cuando llegan al otro nodo, al extremo, todos los
electrones se vuelven a juntar y vuelven a la pila todos juntos. Aquí no es que se recarguen de fuerza, aquí lo que hacen es juntarse. Antes se recargaban, ahora, por decirlo de alguna manera, ahora se juntan de nuevo. Entonces, este comportamiento de poder atravesarlo con toda la fuerza, pero tener que bifurcarse, también lo podemos sintetizar en dos comentarios muy simples. Y es que la intensidad, que es la cantidad de electrones que pasa por el elemento consumidor de electricidad, se reparte. ¿Por qué? Pues porque hay varios caminos y ya está, no es mucho más complicado. ¿En función de qué se van a repartir? Pues en función del valor de la resistencia que toque atravesar. Y la tensión, que es la fuerza con la que se mueven, bueno, pues permanece constante. ¿Por qué? Porque justamente en esos tres elementos que había, estaban entre sí conectados en paralelo. Como solamente tienen que atravesar uno, pues aprovechan toda la fuerza. Digo en el ejemplo. Luego ahora cuando veamos ejemplos matemáticos de esto, veréis que estos comportamientos, una vez los tengamos entendidos, tanto estos como los de serie, nos van a ayudar a poder interpretar muchas más cosas. Lo importante es que nos quedemos que en serie, la intensidad es constante y la tensión se reparte. Y en paralelo, esta diapositiva, la intensidad es repartida, se reparte entre los distintos elementos y la tensión, o voltaje también conocido así, es constante. Bien, para pasar a hacer el análisis matemático de los problemas, nos tenemos que aprender o nos tenemos que fijar en unas poquitas cosas. Y es que en serie y en paralelo el comportamiento, como hemos visto, va a ser distinto. Pues bien, la intensidad en serie ya hemos dicho que es la misma, así que la intensidad individual de cada componente conectado en serie va a ser igual a la total. Y como sabéis ya, la intensidad la medimos en amperios. En paralelo no ocurre esto, y es que la suma de este simbolito de aquí, que es sigma mayúscula, significa la suma de, pues la suma de las intensidades individuales, de ahí la I, es igual a la suma total. Y viceversa, ¿no? La intensidad total es la suma de todas las intensidades. Ya veremos ahora matemáticamente cómo se reparten. Esto respecto a la intensidad. Pero la tensión, V, la fuerza con la que se mueven los electrones, si os fijáis, se mide en voltios y aquí, V y V. Para diferenciarlas, lo que yo recomiendo es que en voltios, ¿vale? La V de voltios, le pongáis dos palitos, como si fuera el número 5 en romano. Bueno, de hecho es el número 5 en romano, pero para nosotros es voltios. Es un consejo, ¿vale? Es para diferenciarlos de V de tensión y V de voltios, las dos mayúsculas. Bueno, pues como hemos visto antes, en serie la tensión total se repartía entre las distintas resistencias individuales, pues la suma de todas las resistencias individuales conectadas en serie entre sí van a ser iguales a la tensión total. Y en paralelo, pues bueno, cada tensión individual va a ser igual a la tensión total, porque están conectadas en paralelo esos elementos. Y la resistencia, por su parte, pues la resistencia se mide en ohmios, que se representa por omega mayúscula, y en serie es la suma simple, ¿vale? Sumar la resistencia de cada resistencia individual, se suman entre sí, y obtenemos el valor de la resistencia total. Pero en paralelo, lo que hacemos es la inversa de la suma de las inversas de las inversas de las resistencias. Es decir, y luego lo veréis que es muy fácil de poner incluso en la calculadora, lo que hacemos es sumar 1 partido cada resistencia y eso lo sumamos, nos dará un número pues bastante pequeñito y luego dividimos 1 entre ese número bastante pequeñito para dar la resistencia total. Como digo, en los problemas que ahora vamos a ver, vais a verlo mucho más simple. Y antes de pasar a esos problemas, nos tiene que quedar claro 3 ecuaciones. Una de ellas no tan importante, pero bueno, la vamos a utilizar también. Lo primero y lo más importante es la ley de Ohm, que nos dice cómo se comportan o cómo se distribuye la tensión, la resistencia y la intensidad. Bien, pues nada, V es igual a R por I.
Y esto vale tanto para las totales como para las individuales. Es muy importante recordar. R por I es igual a V. Potencia que se mide en vatios, ¿vale? Es otra magnitud eléctrica. Y igual que utilizábamos las dos rayitas para los voltios, también os propongo que las utilicéis en los vatios. ¿Por qué? Porque la W de vatios se puede confundir también con el trabajo. El trabajo mecánico, fuerza por desplazamiento, pues se pueden confundir también. Así que si preferís utilizar las dos rayitas para no confundiros, mucho mejor. Como decía, la potencia disipada por las resistencias, por cada una de ellas o por cada elemento componente, va a ser igual a la intensidad de ese elemento por la tensión de ese elemento. La individual, pero obviamente también podemos sacar la total del circuito. Aunque en los problemas creo que no lo vamos a sacar. Y por último, la energía, que aunque se mide en julios, el valor o la magnitud que a nosotros nos va a interesar va a ser la de vatios hora o kilovatios hora, sobre todo cuando veamos problemas de consumo de electricidad, pues la energía, como digo, eléctrica es la potencia por el tiempo, ¿vale? La potencia que consume un elemento por el tiempo que ha estado consumiendo electricidad. Bien, con esto ya sabido. De hecho, podéis, si queréis hacer una captura de pantalla o apuntarlo, adelante. Vamos a resolver los ejercicios. El primero que tenemos es el más simple de todos, una agrupación de 3 resistencias, como vemos, en serie. He de decir que los datos que nos van a dar los problemas casi siempre son los que aparecen aquí. Resistencia de cada una, o valor de la resistencia, valor óhmico de cada resistencia, en este caso de la 1, de las 2, de la 3, y la tensión total de la pila. También nos puede dar la intensidad total, pero como veréis, ahora es muy simple llegar de una a otra. Bien, entendido que nos van a dar siempre R1, R2, R3, R27, las que haya, y la tensión total, ¿qué vamos a hacer con esto para sacar el circuito equivalente? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser agrupar estas 3 resistencias en una equivalente. Yo la he dibujado en rojo, como si fuera grande, ¿vale? Bueno, pues como están en serie, la resistencia total es la suma simple de las 3 resistencias, y eso no debería suponer ningún tipo de dificultad matemática para que lo hagáis. Es la suma de 3 valores. Cuando ya tenemos RT y VT, podemos utilizar la ley de Ohm para calcular la intensidad total. Si os fijáis, lo más importante del uso de estas fórmulas es que es el subíndice. Yo siempre voy a poder utilizar IT siempre voy a poder calcular IT con VT y RT, ¿vale? Porque los subíndices T se repiten, ¿vale? Son los mismos. Bueno, pues como yo he calculado RT y me dan de dato VT, puedo sacar la intensidad total de este circuito. Esa intensidad total, como sabemos, es la misma en las 3 resistencias. Perdón, mejor dicho de otra manera, la intensidad de cada resistencia es igual a la total. Los electrones que salen de la pila tienen que volver a la pila de nuevo. Y como no hay ninguna bifurcación, todos pasan por la misma. Bueno, sí, se ha entendido, ¿vale? Entonces ya tengo I1, I2, I3. Y además también tengo R1, R2 y R3. ¿Yo puedo calcular V1, V2 y V3? Sí. Como el producto de I1 por R1 me da V1. Y así sucesivamente. Pues como ya tengo I, V y R, no me impide nada calcular también la potencia disipada por cada resistencia, que simplemente es el producto de cada I por su V correspondiente. ¿Vale? Fijaros que hemos dicho que la I iba a ser igual porque en serie la intensidad es la misma. No pasa eso con la V y hay que calcularla recurriendo a la ley de Ohm. ¿Vale? Solamente nos va a interesar esta ecuación ahora mismo, esta formulita. Porque lo otro es simplemente un producto y ya está. Y para la potencia, pues ya la vamos a calcular I por V. Nada más. ¿Vale? Dependiendo del nivel que estéis estudiando, ya sea más abajo en secundaria o más arriba en secundaria, igual la potencia ni os la pide el problema. Y ni siquiera, a veces puede que ni os pidan la V, simplemente que saquéis la total. Eso ya depende del problema. Otro problema que podríamos tener
sería la agrupación en paralelo. Nuevamente nos da R1, R2, R3 y la tensión total. Como sabemos, estas tres resistencias las tenemos que agrupar en paralelo. Pues esta vez lo dibujo en azul, de hecho va a ser la guía de colores que utilicemos, azul en paralelo, rojo en serie. Como decía, vamos a agruparlas entre sí, en paralelo. Pues lo primero que tenemos que entender es la ecuación que nos relacionaba las tres resistencias en paralelo, y era la inversa de la suma de las inversas. Eso en la calculadora, o bueno, matemáticamente lo podemos expresar así, como 1 dividido la suma de las inversas de todas las resistencias. Si os es más cómodo, memorizad cómo se introduce esto en la calculadora, porque es tal cual así, pero bueno, que no debe de ser muy difícil matemáticamente que lo resolváis. Aunque ya os digo que, bueno, lo cómodo es hacerlo siempre con la calculadora. Además, este tipo de problemas, que esto es solamente un paso y no toda la importancia del problema. Bueno, pues sabiendo ya cómo calculamos R3, y es 1 dividido, paréntesis, paréntesis, 1 dividido R1 o su valor, más ¿vale? Generalmente os va a dar un número más pequeño que las resistencias individuales, por cómo se agrupan matemáticamente entre ellas. Bien, cuando ya tenemos RT, para calcular IT, lo importante será, obviamente, utilizar la ley de Ohm. Pues IT, es decir, la total, es igual a la tensión total dividido la resistencia total. Hemos utilizado la misma ecuación que antes. Bien, cuando ya tenemos la intensidad total, hemos de entender que la tensión entre las tres resistencias va a ser igual. ¿Por qué? Lo hemos visto antes. Los electrones que llegan a cada resistencia las atraviesan con la misma fuerza. Porque como luego no hay otras, pues no se van a herniar, como aquel que dice. Así que V1, V2 y V3 son iguales a la total. No pasa lo mismo con la intensidad. Los electrones se tienen que repartir entre R1, R2 y R3. Así que, recurriendo nuevamente a la ley de Ohm, sabemos que I1 va a ser V1 partido R1. ¿Por qué puedo utilizar esta ecuación? Porque yo ya tengo V1 y R1, que es un dato. ¿Vale? Recordad que las V's son iguales entre sí. Y así lo puedo sacar tanto para 1, como para 2, como para 3. Cuando ya tenemos I de cada resistencia, V de cada resistencia y R de cada resistencia, pues son datos, nada nos impide calcular la potencia, nuevamente como el producto de cada I por su V correspondiente. Entendido esto, ya podemos empezar a juntar resistencias en serie y paralelo. Mirad este ejemplo. R1 y R2 están agrupadas en paralelo y R3 está en serie a estas dos. He puesto el orden de las resistencias 1, 2, 3 a propósito, pues para hacer la resistencia equivalente de un circuito que combine serie y paralelo, tenemos que empezar primero por las que están agrupadas más entre sí. Me refiero, R1 y R2, cada una está entre serie, en paralelo a esta, pero primero está en paralelo entre ellas dos. Cuando saquemos una resistencia, la azulita, una que represente a estas dos, ya tendremos esa azulita en serie a la 3. Y uniremos la azulita y la 3, es decir, la azulita va a ser la 1, 2, a la 3 la uniremos con una resistencia en serie, que es la que he pintado en rojo. Y ya obtendremos ahí el circuito equivalente. Bien, pues, como he dicho, primero vamos a empezar calculando la que está en paralelo. R12, la azulita, como decía antes, es la inversa de la suma de las inversas de cada valor de resistencia. No me paro aquí, puesto que puedo calcular la total como la suma de esta azulita y la 3, es decir, R12, que ya he calculado el valor, más R3. Ahora
como ya tengo la total, puedo sacar también la tensión total dividida entre la resistencia total para que me dé la intensidad total, la intensidad de todo el circuito. Y nos paramos a pensar aquí. Esta intensidad total son los electrones que salen de aquí y llegan aquí, ¿vale? ¿Aquí qué se encuentran? Bueno, pues primero se van a encontrar ficticiamente con una resistencia en azul, la 1, 2, y luego con la 3. Es decir, la intensidad de 1, 2 juntos, ¿vale? La azulita es igual a la total. ¿Por qué? Porque pasan por la ficticia azulita. Y la I3 va a ser también la total, porque está en serie a esta azulita. No ocurre lo mismo con la tensión, puesto que la tensión en 1, 2 juntos, ¿vale? Como está en serie a la 3, tengo que utilizar la ley de Ohm para calcularlo. Y la tensión 3, como está en serie a la 1, 2, tengo que utilizar la ley de Ohm para calcularlo. Como ya tengo I3 y R3 es un dato, puedo hacerlo. Al igual que con la tensión 1, 2, que es la que pasará por la azulita. Esa tensión 1, 2, si os fijáis, va a ser la misma en R1 y en R2. ¿Por qué? Porque la tensión en paralelo era la misma. Es decir, que V1 va a ser 1, 2 y V2 va a ser 1, 2 también. ¿Por qué? Porque están agrupadas entre sí en paralelo. De la misma manera, cuando ya tengo V1 y V2, puedo calcular I1 e I2. Porque si os fijáis, no es más que V1 partido por un dato y V2 partido por otro dato. ¿Vale? Si nos fijamos nuevamente, la azulita y la 3 están conectadas en serie. Como están en serie, la tensión se calcula con la ley de Ohm. Como ya tenía la resistencia, no pasa nada. Y recordad que la azulita y la 3 tienen la misma intensidad. Ahora, desgrano de nuevo la azulita entre 1 y 2. 1 y 2 van a tener la misma tensión. En este caso no pongo que es la total, sino que es la 1, 2, que es la que pasa por la azulita. ¿Vale? La azulita, su tensión, entre comillas, total, es la 1, 2. Como en 1 y 2 están agrupados en paralelo, lo que tengo es que, bueno, esa tensión va a ser la misma entre ellos. Y como ya tengo V1 y V2 por deducción, sacaré V1 entre R1, que es un dato, para tener I1, e I2 también la sacaré de la misma manera. Como ya tengo V1, V2, V3, y también tengo I1, I2, I3, nada me impide calcular la potencia consumida por cada resistencia. Potencia disipada, mejor dicho. Este problema, a su vez, puede complicarse un poquito más. ¿Y qué pasaría si en una rama en paralelo tenemos dos resistencias en serie? Bueno, vamos a ver el análisis que hace falta hacer para este ejemplo. Si os fijáis, aquí primero tenemos dos resistencias en serie. Las resistencias en serie las agrupamos en rojito. Así que imaginad que la resistencia R34 está en rojo. A su vez, la R34 está en paralelo a la 5. Pues yo voy a dibujar una nueva resistencia en azul que me agrupe la 34 y la 5 en paralelo. Ahora si me fijo, R1 y R2 también están en paralelo. Bueno, pues le dibujo un cuadrado azul para simbolizar que están en paralelo. Y ya tengo aquí una azul y otra azul que, si os fijáis, están conectadas en serie entre sí. Pues lo que hago, obviamente si están dos en serie, agruparlas en naranjita, ¿vale? Un color cálido, serie, pues precisamente las agrupo en serie. ¿Vale? Hemos pasado de R34 a juntarlas con la 5 en paralelo. Estas dos están en serie. Y ahí me dará la azulita oscuro
R345. En esta parte tenemos R1 y R2 en paralelo. Como están en paralelo, las recuadro en azulito y lo que obtengo será R12. La resistencia total, es decir, R12345, será la naranjita. Vamos a ver cómo hacemos esto matemáticamente. R34, como están en serie, es la suma simple de ellas dos. No tiene mucho más. R345 será la de serie ficticia que une 3 y 4 con la 5. ¿Vale? Y ya sabéis que como están en paralelo, esta rojita con la 5 se tienen que sumar como la inversa de la suma de las inversas. Cuando ya tengo 3, 4, 5, me fijo y voy a hacer 1, 2. Como están en paralelo, es la inversa de la suma de las inversas. Y ya tengo las dos azulitas, lo que puedo hacer, obviamente, es sumarlas entre sí para obtener RT, la naranjita que simboliza todo el circuito en una única resistencia. Cuando ya tengo RT y como la suma de todas las resistencias, la equivalente, lo que hago es pasar al cálculo de la intensidad total. Y es que la intensidad total nunca deja de ser la tensión total, que es un dato, por la resistencia total. Ojo, puede ser que también nos hayan dado como dato la intensidad total. Pues nada, simplemente para sacar la tensión total multiplicaremos IT por RT, pero no es el caso. Aquí, como ejemplo, siempre vais a tener la VT. Y ahora que hemos hecho el camino hacia el equivalente, vamos a deshacer ese camino para calcular la intensidad y la tensión de cada una de las resistencias. Va a ser difícil, así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que entender es que la 1, 2, que es la azul clarito, y la 3, 4, 5, estaban en serie, ¿no? La azulita clarita y la azulita oscuro, sí. Pues como están en serie, yo sé que su intensidad es igual a la total. Y que su tensión, voy a empezar por este lado, claro, que la tensión de 1, 2 es la resistencia 1, 2 por la intensidad que pasa por ella. ¿Vale? Recuerdo que la azulita es ficticia. Y esta, a su vez, esta tensión que he calculado para la azulita es la que van a tener los electrones que pasen por 1 y por 2, porque están agrupados en paralelo y en paralelo la tensión es constante. Así que para la resistencia 1, la tensión en 1 va a ser igual a la 1, 2. ¿Por qué? Porque es la que le llega a la azulita. Luego, la intensidad en 1, ¿cómo va a ser? Pues si yo ya tengo la tensión en 1 y la R1, como está en paralelo, va a ser distinta a la 2. Pues lo que tengo que hacer es el producto de V1 y R1. Cuando yo tengo I1 y V1, puedo calcular P1, la potencia calculada, como el producto de tensión por intensidad. Y lo mismo ocurre en las 2. La tensión va a ser igual a la 1, 2, que ya la he calculado antes. La intensidad la puedo calcular también, como el cociente entre la tensión y la resistencia, 2. Y cuando yo tengo V y ya tengo I, puedo calcular P, la potencia. Bien, volvamos a este dato. Ya está calculado aquí todo, la 1 y la 2. Volviendo a la intensidad 3, 4, 5, que es la de la azulita oscuro, que es la misma que la de la azulita clarita, porque azulito clarito y azulito oscuro están en serie, pues con ese dato me fijo de nuevo. Y es que la tensión en la rojita y en la 5, es decir, V345, es la misma, porque rojita y 5 están agrupadas en paralelo. ¿Y cómo calculo yo esa resistencia? ¿Cómo calculo yo esa tensión? Perdón. Bueno, pues como ya sé la intensidad y sé la resistencia que la he calculado antes, aquí arriba, lo que puedo obtener es la tensión que pasa por la roja y por la azul, y por la 5, perdón. Bien, pues me fijo primero, ya luego volveré a la 5, en que la tensión que pasa por 3, 4, ¿vale? Por la roja, es igual a la que pasa también por la 5, que hemos dicho que era V345. Porque están agrupadas en paralelo. La intensidad, a su vez,
que pasará por la roja. Como están agrupadas en paralelo, la roja y la 5, tengo que calcularlo. Pues V34 partido R34. ¿Vale? Ahí ya he sacado la intensidad que pasa por la roja. Y como la roja, sus elementos están agrupados en serie, la intensidad de 3 es igual a esa intensidad que acabo de calcular. Como ya tengo I3 y tengo de dato R3, puedo calcular V3. Y la potencia sale sola. Lo mismo pasa por 4, porque como tiene la misma intensidad que 3, que la roja, ¿vale? Roja. Si os acordáis, el primer problema que hemos visto era también en rojito. Pues por algo será, ¿no? Pues como la intensidad 4 es la misma que en 3, es la misma que la total roja, que ya la he calculado aquí, puedo calcular también V4 como el producto de R4 por I4. Y cuando tengo I y V, ya puedo sacar P automáticamente. Bueno, es un producto, no es automático, pero bueno, hay que hacerlo. Y volvemos a 5. La tensión en 5, como estaban agrupadas en azul, ¿vale? La roja y la 5 en paralelo, la tensión en 5 va a ser igual a la total de la azul, que hemos dicho que iba a ser la 3, 4 y 5 que ya hemos calculado antes. Bien, pues con esta tensión que es igual a la calculada antes, ya tengo V5 y I5 se extraerá como el cociente entre V5 y R5 por la ley de Ohm. Cuando tengo I y ya tengo V, puedo sacar la P. Este ciertamente es un ejemplo complicado, porque ya se pasa a hacer agrupaciones de agrupaciones de agrupaciones, literalmente. Así que lo mejor que podéis hacer en este caso es darle números a cada R, ¿vale? Múltiplos de 100 si queréis, y obtener un resultado numérico. Aquí lo que estamos viendo es simplemente el análisis de los términos. Lo que sí que vamos a ver numéricamente es el siguiente ejemplo. Mirad, vamos a imaginarnos, ya vamos a hablar de energía, de potencia y de consumo, por agruparlo con este tipo de problemas, vamos a imaginarnos un ordenador que nos dice que consume 600 vatios. No es muy distinto de la realidad. Que la tensión de alimentación es de 230 voltios. Por ejemplo, en España, pues la tensión de la luz es de 230 voltios, sí. Nos dice que se conecta 4 horas cada día del mes. Es decir, que al cabo del mes, cada día se habrá conectado 4 horas ese ordenador. Y que la tarifa, en este caso vamos a suponer que es una tarifa constante, es de 15 céntimos por kilovatio hora. Es un dato que probablemente os suene, aunque probablemente lo que os suene es un precio más caro, lamentablemente. Bien, pues este problema nos pregunta cuál es la corriente de alimentación, es decir, la intensidad que pasa por ese equipo, cuánta energía consume por día y cuánto precio se paga al mes. Bueno, vamos a calcularlo. Vais a ver que con las ecuaciones de antes también podemos hacerlo. Y es que la intensidad también la podemos ver como el cociente entre potencia y tensión. Si yo tengo una potencia de 600 vatios y una tensión de 230 voltios, nada me impide hacer un cociente y obtener 2,61 amperios. Ya es una corriente que si te da igual te hace cosquillas. No, te hace cosquillas seguro. ¿Vale? Pues ya hemos calculado la intensidad, simplemente recordando la ecuación de la potencia, que era I por V, pues paso la V dividiendo y obtengo la I. Simple. Vamos con la energía ahora. ¿Cuánta energía consumirá cada día? Bueno, pues si recuerdo, la energía era potencia por tiempo, ¿vale? Entonces, si yo, para sacar la energía de un día, ¿qué puedo hacer? Pues multiplicar su potencia por las horas de funcionamiento de ese día. Y me da que al día, esos 600 vatios, 4 horas, habrán consumido o habrán sido 3.600 vatios hora. Esto lo podríamos pasar a julios, pero nos vamos a quedar con vatios hora porque en facturación lo importante son los vatios hora. Bueno, de hecho, ni siquiera los vatios hora. Lo que nos importa en consumo, en facturación, son los kilovatios hora. Luego pasaremos
a esa unidad. Ya sabemos lo que consume un día, que habrá que hacer para calcularlo de 30. Efectivamente, multiplicarlo de 30. En facturación se suele tomar que cada mes tiene 30 días, al menos a grosso modo. Así que la energía consumida en 30 días es la energía consumida en 1 por 30 días. Y eso nos da un total de 108.000 vatios hora. Pero como digo, lo importante no es utilizar vatios hora, sino kilovatios hora. Así que vamos a transferir o vamos a convertir esos vatios hora en kilovatios hora. Y ya sabéis que es ese 108.000 vatios hora entre 1000. Es decir, que la energía que consume por mes es de 108 kilovatios hora. Es bastante. Con esto sabido, lo que podemos hacer es, teniendo el precio de la tarifa, que estaba en kilovatios hora, por eso era importante que tuviésemos el dato en kilovatios hora, vamos a obtener el coste de esa energía. Y el coste de esa energía es la propia energía, el propio valor, por el coste, o mejor dicho, la tarifa. Es decir, el coste será 108 kilovatios hora por 0,15 euros, es decir, 15 céntimos, el kilovatio hora. Si hacemos este producto, nos da que el coste de la energía el mes, es decir, va a pagar al mes por tener el ordenador encendido 4 horas al día, 16,2 euros. En resumen, lo que tenemos es que la corriente es de 2,61 amperios, obtenido mezclando los datos de tensión y potencia. La energía que consume cada día es de 3,6 kilovatios hora. Ya habéis visto que ha sido simplemente un producto. Y para el coste hemos sacado lo que consume a los 30 días. Luego hemos transferido hemos convertido esa unidad en kilovatios hora. Y simplemente hemos hecho un producto. Y nos da que cada mes consume el ordenador o se paga por tener el ordenador encendido 4 horas al día al mes, 16,2 euros. Y ya estaría, ¿vale? Los problemas de electricidad, si os fijáis, son complicados, es verdad, no hay que mentir en eso. Pero una vez se empiezan a hacer y se empiezan a practicar, la verdad es que a pesar de seguir siendo complicados, se pueden hacer con muchísima más facilidad. En este vídeo habéis tenido una serie de ejemplos en los cuales hemos agrupado y desagrupado resistencias para calcular la potencia consumida por cada una de ellas. Y al final pues hemos finalizado, valga la redundancia, con un ejemplo de tarificación, ¿vale? De lo que se consume y lo que se paga por esa energía. Mucho ánimo con este tipo de problemas y suerte.